Blackwood House presenta. En la edición 292 de Creative Talks Podcast, te presentamos una aplicación llamada Intenti para proveer conciencia cada vez que desbloqueamos nuestro teléfono móvil. La plataforma Artlist lanzó su reporte 2025 y tenemos algunos de los insights más importantes. La revista Time lanzó las mejores invenciones de 2024 y te contamos las mejores. La compañía Activision banea a más de 19,000 tramposos de Black Ops 6 que utilizaban inteligencia artificial para rankear mejor en el juego. Walmart se suma a la creciente lista de corporaciones que se retiran de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, en respuesta a la creciente presión de los activistas conservadores. ¿Cuáles son sus implicaciones? Ahora puedes conversar con Dios gracias a la inteligencia artificial. Y para nuestros Patreon, analizamos el escándalo de Jaguar, el rediseño de identidad de Audi y la posible quiebra de Nissan y Volkswagen, en un punto en donde la disrupción del automóvil ha llegado. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, estamos de vuelta en Creative Talks Podcast después de ya sumar en muchos países de recorridos en el planeta, desde Dubái, pasando por Colombia, Cali, y luego yo yéndome a Michoacán, Morelia, y luego rebotando un poco a Monterrey y varias veces a Ciudad de México, y tú también a Chile, y todo en un lapso de 30 días. Sí, ha sido una locura. Esto ya lo platicamos un poco en el episodio pasado. Más bien tú tienes un poco distorsionadas las líneas de tiempo, porque yo te mandé un audio, de hecho, desde Dubái. Claro, pero ahora ya estamos de vuelta en el estudio, en donde ya podemos decir que ha sido superada. El último brinco que dimos juntos fue a Monterrey y nos tocó un escenario gélido de agua constante, en donde se tuvo que cancelar un evento que iba a ser a puerta abierta, al aire limpio, pero no se pudo. Al aire libre, no sé si limpio, pero al aire libre. Sí, ¿verdad? Al aire libre. Y no se pudo hacer porque por razones climáticas. Es un tema casi de agua-nieve que ocurrió en Monterrey y no se quitaba. Y era raro visitar Monterrey, que usualmente vamos preparados para ropa cálida, para temperaturas altas. Llegar a un punto donde estaba lloviendo con un chipi que no paraba y que lo suficientemente frío como para no antojarte salir a la calle. Pero bueno, como bien mencionas, ya estamos de vuelta, así que vamos a comenzar. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos, un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido, humano, a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Tenemos un show bastante largo en términos de todas las secciones que queremos platicarles porque se juntó demasiada información, y creo que vamos primero con lo publicado por la revista Time, que ya también es un clásico que hacemos anualmente en este podcast, porque sacan una edición especial con las mejores invenciones de 2024, Fernanda. Así es, los mejores inventos de 2024 divididos en diversas categorías. Y pues si quieres vamos comenzando una por una rápidamente.
En la categoría electrónica, aquí lo que vamos a hacer es, si hay algo en esa categoría que te llame la atención, hablamos de eso, y si no, no, yo ya tengo mi favorito. Mi favorito es la inmersión sin gafas. Me encanta la idea de que puedas tener, pues eso, una inmersión, una experiencia inmersiva sin necesidad de usar cascos o lentes. Y pues eso es lo que promete el monitor de escritorio Ultra Reality de Rayllon, que proyecta una imagen inmersiva de 122 pulgadas. Eso ya es como una pantalla IMAX en tu casa. Sí, totalmente. Yo también escogí eso. Creo que estamos ahora tratando desde que a inicios de año de 2024 Apple nos dio este espacio, este pensamiento de espacio en realidad aumentada. Creo que ahora todo esto que estamos viendo es un salto hacia allá, y creo que esto no requiere lentes, eso está pasando frente a tus ojos, lo cual me parece interesante. Yo también en la categoría de electrónica de consumo destaqué ese. Bueno, vamos al siguiente, que es belleza. Y aquí creo que a mí lo que me sorprende es cómo en términos tecnológicos el mundo de la belleza está dando cada vez pasos más avanzados, pero me quise concentrar en un aparato que es como una especie de una regadera que te proporciona, además de agua limpia, en términos de que limpia todas las impurezas, etcétera, pues que tenga menos plástico, porque como sabemos, pues ya el plástico, el microplástico está en todos lados, incluyendo nuestros cuerpos, y pues este filtro de regadera promete que va a poder eliminar el plástico, y además el mismo aditamento está hecho con otros materiales que permite que se intercambien sin necesidad de usar más plástico. Entonces creo que eso es beneficioso para el planeta, para nosotros, y me parece un invento que no es tan ostentoso, pero muy efectivo para la vida cotidiana. Yo en esa categoría me clavé en el robot de la compañía Lash, que crearon este Loom Precision Lash, que coloca extensiones de pestañas en que antes era un proceso incómodo. Sé que estamos en la categoría belleza y para muchos va a ser como superficial, y es como, John, ¿qué tienes que ver tú con pestañas? Pues la verdad es que hoy me he fijado cada vez más como las personas que se ponen pestañas, producto de esta industria de la belleza que ha cosificado a las mujeres a lo largo del tiempo, pues la verdad es que ponerse estos tipos de artilugios de belleza es un dolor, y ahora estas compañías han creado un robot que te los pone, así que me quedo con el Loom Precision Lash. Bueno, vamos a la siguiente categoría entonces, que es de aplicaciones y software, y aquí debo confesar que ninguno me sorprendió realmente. Yo sí. El único que podría rescatar de esta sección tiene que ver con la optimización de quirófanos, que pues para mí está más relacionado con el tema de la salud y el futuro de la propia medicina. Y es una optimización de quirófanos que tiene que ver con pues, que puedan los cirujanos tener una mejor experiencia, y por lo tanto tener una mejor experiencia de cirugía, tanto para el cirujano en particular, pero pues por supuesto que esto también hace que el paciente tenga una mejor experiencia. Yo me quedé con algo que me hizo tener mayor sensibilidad. Creo que en los últimos 6 meses he estado rodeado, o al menos explorando, algunos proyectos que vienen de una región en guerra en este momento, Ucrania-Rusia. Los ucranianos, ante estas imposibilidades de reunirse socialmente y hacer una vida común y como debiera ser un ser humano, hay una categoría donde no se están pudiendo casar. Y entonces alguien creó una plataforma que se llama Dia. No sé si se produce en ucraniano así, Daya sería tal vez. Y Dia lo que hace es que es una aplicación desarrollada desde el estado del país, en donde permite que las personas que no han podido casarse, que no han podido juntarse en una celebración, se junten al menos de manera virtual por videollamada, pero lo hace de manera oficial de cara ante el Estado. Fer, imagínate que tú y yo estamos ahora mismo ante un contexto de guerra y estamos en poblaciones distintas porque cada uno viajó con su familia para tratar de huir del conflicto bélico. Sin embargo, nuestro amor sigue vivo y lo que queremos hacer es oficializarlo, porque igual ya teníamos planes que se tuvieron que cancelar. Lo que hace esta app es que permite que
las personas puedan hacerlo de manera legal. Hasta el día de hoy, 435 parejas se han casado en este periodo de tiempo desde que abrieron, y lo que permite, la verdad es que es tan atractivo que ya hay 20 millones de personas usuarias de la plataforma, y me parece una idea sensible de un gobierno que, estando en un contexto de guerra, permite que, por un lado, el amor siga alimentándose. Pues yo creo que más que ver con el amor, tiene que ver con temas burocráticos. Y no creo que, perdón por romper tu romantización, pero yo creo que tiene que ver más con trámites que hay que hacer y que tú tienes que tener un documento firmado. Aún así me parece una gran solución, y creo que también, como tú mencionabas, sensibiliza el tema de cómo sigue la gente con la vida cotidiana en estas poblaciones que están en guerra. Vamos a la siguiente categoría, que es entretenimiento y juegos, y aquí hay un montón de cosas que me gustan, pero la verdad que siento que son cosas que no necesito. O sea, si soy honesta, todos los objetos o los inventos que están aquí me parecen lindos, pero nada que yo diga, wow, esto cambia la vida de las personas. Sí, de hecho siento que esa, en la categoría de entretenimiento, como que se congeló. Yo sí me quedé con el Immersive Gaming del Tecno Pocket Go, pero siguen siendo las mismas gafas que ya habíamos visto en muchas compañías tecnológicas, así que podemos salirnos de eso. Vamos a salud en el hogar, que es la siguiente categoría, y aquí sí que hay un montón de cosas que me vuelan la cabeza. Y voy a mencionar dos rápidamente. Uno, que era una posibilidad que ya habíamos explorado en algunas tendencias que habíamos analizado anteriormente, que tiene que ver con qué pasaría si tú le pudieses agregar inteligencia artificial a tu inodoro. Y pues por supuesto ya está este invento que se agrega un aditamento al inodoro, y entonces puedas monitorear o hacerte test de tu orina y por supuesto heces fecales, para analizar el estado de tu salud. Eso me parece interesante. Yo también creo que esa fue como mi más favorita. Se llama Toy Labs TrueLoo, y lo que hace es que con inteligencia artificial escanea ópticamente tanto las heces y la orina para detectar cambios preocupantes y analizar esos datos con el status quo de salud que debería estar ocurriendo. A mí lo que me gustó es que, además de que obvio lo puedes instalar en tu casa, se está instalando ahora mismo, o sea, se está usando en residencias para personas mayores, y eso creo que apunta muchísimo pues a este cambio demográfico que vamos a tener, y creo que a ver, que sí tiene sus riesgos, porque igual y te vas a estar monitoreando todo el tiempo y no sé eso qué afectaciones tenga, pero de que puedas democratizar una tecnología de estas y llevarla a tu casa, creo que es un salto interesante. Sin duda, y cuando la combinas en la misma categoría con el Home Checkup de Withings Beam O, que lo que hace es que combina 4 sensores diferentes en un solo dispositivo que tiene una apariencia de control a distancia para televisión, y lo que hace es que detecta la temperatura corporal, escucha los pulmones, escanea el corazón y controla los niveles de oxígeno en sangre. Entonces imagínate que va a haber varios dispositivos, Fer, al menos esto en los que está dando esta categoría, es que va a haber muchos dispositivos conectados que nos van a ayudar a tener un tracking de lo que está pasando en nuestro cuerpo, y de alguna manera darnos un indicador que puede diagnosticar o anticipar un diagnóstico de alguna enfermedad, o anticiparse a algo que se esté desarrollando gravemente en el cuerpo, y que gracias a estos medidores puedas tener un tracking de este estado de salud personal. Sí, porque eso lo uno con el siguiente que iba a mencionar, que son las pruebas ginecológicas, pues sí, igual como caseras a través de dispositivos, por ejemplo, un tampón, y creo que esto también ayuda muchísimo y puede en el futuro ayudar a prevenir temas como el cáncer cervicouterino, que es todo un tema en el mundo, etcétera. O sea, al final del día me gusta que en esta categoría hay diferentes dispositivos que obviamente tienen un costo aún elevado. Por ejemplo, el inodoro o este dispositivo del inodoro cuesta $350, que entiendo no cualquier persona lo puede pagar, pero como que me da esperanza de que en el futuro sí puedan tener acceso las personas a estos dispositivos. No sé, pienso como en un baño público, te rentan el baño, ¿no? Como por una fracción del costo, y puedas tú hacerte este pequeño test, no lo sé. O sea, como que pienso en muchas posibilidades, y pues me gusta, esta categoría es una de mis favoritas.
Nos vamos a la siguiente categoría y la categoría diseño. Y Fer, yo no sé tú, pero mis favoritos son los Dyson On Track. Ya habíamos visto unos audífonos diseñados por Dyson, sobre todo en el tema pandémico, y se llamaban Dyson Zone. Y lo que hacían es que potenciaban una purificación de aire personal en tu cápsula inmediata. Y era como tener aire fresco, limpio, puro para respirar. Pero tú y yo somos fan de toda la historia y la ingeniería detrás de Dyson. Y ahora imagínense ese diseño y ese poder de ingeniería y diseño en unos audífonos. Son espectaculares. A mí fíjate que no lo elegí. Lo que me llamó la atención es un altavoz doméstico que es como un marco de fotografía. Me pareció genial. Es como un portarretratos que evidentemente puedes colocar una fotografía, pero que en realidad es un altavoz. Y estas cosas de objetos que parecen una cosa y son otra, me encanta. Además de que creo que ahorran espacio y se vuelve muy parte de la decoración de interiores de tu hogar. O sea, no necesitas tener como cuando fuimos niños, que tenías ahí un estéreo, un aparato reproductor de audio que era enorme y que a veces no era tan lindo, y ahora que puedas tener un portarretratos que es una bocina, me parece genial. Nos movemos a la categoría Social Good y yo me quedo con un proyecto de Ogilvy Colombia que se llama Filter Caps. Sí, Y totalmente. creo que es el que mayor impacto tiene, sobre todo porque el estrés hídrico que viene, la ausencia de agua potable va a ser uno de los problemas a resolver, no solamente por la región que en este momento está ocurriendo en Colombia, en La Guajira y el Chocó, que son dos regiones donde hay desnutrición infantil y las comunidades aisladas no tienen acceso a este vital líquido, como le decimos en la sociedad. Y entonces lo que hicieron en Ogilvy fue utilizar impresión 3D para crear capas de resina de maíz dulce que van dando forma a un accesorio que se adhiere a la parte superior de las botellas. Entonces, cuando tú llenas con agua, imagínate un agua de pozo o un estanque o un río, pones la tapa y entonces una mezcla química de metales, minerales y otros ingredientes como carbón activado filtra todos los contaminantes que pudiera tener el agua para hacerla segura de beber. Cada filtro cuesta menos de $6 y puede filtrar 5 litros de agua al día. Y bueno, la compañía estima que va a haber 1,000 unidades que se han distribuido y van a proporcionar agua potable a más o menos unas 10,000 personas. Es un proyecto bastante loable, bastante interesante en términos tecnológicos y sin duda va a ser súper necesario. O sea, imagínate de aquí a 30 años, Fer, que tú y yo vamos a andar con un filtro personal para que cuando veamos, no sé, agua de lluvia y la capturemos, utilicemos un filtro para poder beberla, ¿no? Porque el agua va a ser inasequible en muchos aspectos. Estoy de acuerdo contigo, yo elegí la misma, así que me voy a ir a la siguiente categoría, que es comida y bebida. Y aunque amo comer y beber, no encontré algo realmente impactante. Creo que lo único que llamó un poco mi atención fue este como dispositivo que es recolector de semillas, aunque realmente no siento, o sea, sé que sirve para cosas que tienen que ver con el laboratorio, por ejemplo, mapear el genoma de una planta. Obviamente sí sirve para quien se dedica científicamente en este aspecto, pero no lo sentí como algo que a mí, como persona de calle, cualquier persona pueda utilizar. Pero me pasó exactamente lo mismo y entonces me moví 3 categorías hacia adelante y llegué a la de accesibilidad. Sobre todo como tú pones el dato, en general la humanidad está envejeciendo en todas partes del mundo y cada vez vamos a tener una degradación no solamente del estado de salud, sino también del estado físico del cuerpo. Hay una compañía que se llama Mogo que hizo este Arthrex and Skip y es un robot para rodilla, ya que aproximadamente el 25% de los adultos sufren dolor de rodillas con frecuencia y es una afección, o sea, 1 de cada 4 adultos va a tener un problema de rodillas y lo que hace esto es como si fuera un equipamiento, un mini exoesqueleto de rodilla y lo que hace es que cuando tú te pones unos pantalones cómodos y tú te pones encima el Mogo, que es la abreviatura de cabra montés, cuenta con unos motores eléctricos ligeros que permiten darle soporte a la rodilla, por lo tanto
tú comienzas a caminar mucho mejor y más cómodo sin hacer todo el esfuerzo o el desgaste que en ese momento la rodilla biológicamente tiene que hacer o físicamente tiene que hacer. Están unidos con estructuras de fibra de carbono que encajan en los 4 puños ajustables de fibra de carbono del interior. Entonces la verdad es que puedes lavarlo, puedes usarlo, puedes montarlo. El exoesqueleto está alimentado por baterías que proporcionan más o menos 40% de refuerzo al músculo de la pierna. Entonces ayuda a que tengas mucho más ligereza y puedas volver a reactivar el caminar, el hacer un tipo de ejercicio a esa alta edad. Me parece interesante. Yo creo que de alguna manera es el inicio de este transhumanismo cyborg, que vamos a requerir asistencia de los adultos mayores, que comencemos a detectar esta degradación del cuerpo humano. Me encanta. Pues siguiendo con las categorías, yo me voy a la parte de inteligencia artificial y dejando como todas las cosas que la verdad me parecen como que tiene que ver con el video, con chatbots, etcétera. Me gusta la posibilidad de utilizar la IA en la predicción de desastres naturales. Creo que ahí sí que podría ser de gran utilidad, sobre todo con los cambios tan abruptos y como cada vez más agresivos que estamos viendo en la naturaleza, como lo que vimos en Acapulco y lo que hemos visto en otras partes del mundo, en la Dana, etcétera. Creo que este tipo de aplicación de la inteligencia artificial evidentemente va a ser muy necesaria y pues creo que es de todas la más útil y sobre todo, insisto, la que más se va posiblemente a necesitar de cara a lo que está ocurriendo con el cambio climático. Yo también opino lo mismo. Se llama X-Bellwether y es un aparato que hace predicción de desastres naturales, donde antes tomaba 12 horas de análisis de datos, hoy tarda minutos. Y sí, Fer, creo que se convierte en algo interesante. Yo me quedo con el Translate Yourself. Esto sin duda para la economía de creador, por ejemplo, que tú y yo grabamos en español, en natural va a empezar a hacer captions disponible en todo tipo de lenguajes, y esta tecnología está impulsada por el modelo LibDub lanzado en julio de este año, que puede generar videos utilizando una variedad de personajes de IA, donde tú al hablar en tu lengua madre hace todo tipo de traducciones en tiempo real, de tal manera que tienes posibilidad de ese contenido que has generado llevarlo a 180 distintos captions. Para mí los lenguajes, la frontera entre hablarlo o no se está diluyendo ya con este tipo de plataformas y tecnología. Bueno, lo siguiente tiene que ver con atención médica y hay un montón de cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, el tema de un análisis de sangre para detectar el Alzheimer, que creo que es súper necesario también en el contexto de las enfermedades y todo lo relacionado con la salud mental y enfermedades degenerativas. Pero también, pues al ser mujer, obviamente, la prueba de Papa Nicolau casera y la detección del virus del papiloma humano, pues también me parece súper necesario. Entonces, como que aquí hay un montón, no nos da tiempo de hablar de todas, pero sí que siento que en la parte de atención médica se está avanzando también un montón en muchas enfermedades que hasta el momento no tienen cura, pero se quiere detectar a tiempo. Yo me salté hasta la categoría de robots, donde vi un surgical system. De alguna manera son robots quirúrgicos. Si bien ya habíamos visto estos robots controlados a distancia por médicos que llevan toda la parte de operación y lo que hace el robot es solo replicar las decisiones médicas, en abril el sistema quirúrgico Symani utiliza brazos robóticos con 7 grados de flexibilidad y se convirtió en el primer robot aprobado por la FDA para microcirugía. Entonces, ese salto, Fer, donde ya los robots ya tienen este grado para hacer microcirugía, tu siguiente salto ya va a ser una cirugía compleja. Hay hasta 1000 cirugías en 17 procedimientos diferentes que puede hacer el sistema Symani, y próximamente estará trabajando en una versión ya impulsada por inteligencia artificial para realizar elementos comunes de operaciones y así como, no sé, ligar arterias después de un procedimiento. Entonces está entrando en esta microasistencia quirúrgica y denle un poco de tiempo a esto y va a llegar a partes ya de cirugía total. En la siguiente categoría, que es conectividad y comunicaciones, me gustó uno de estos inventos que se llama Rebind, y lo que me gustó es que es como lo que yo llamaría una lectura aumentada.
tú puedes leer un libro en tu pantalla digital y hacerle preguntas al autor del libro sobre eso que está en el libro. Evidentemente estas preguntas no es que el autor las esté contestando, sino que está entrenada una inteligencia artificial con algunos comentarios y pues con todo como el corpus de cada autor, con tal de que tengas como una conversación con él sobre lo que está escrito en el libro. Y eso me parece muy interesante. A mí, como una persona que ama leer y ama los libros, creo que esta es una nueva dimensión de interacción que puedes tener con la lectura, y me parece un camino bastante, como que me da mucha curiosidad de explorar. Evidentemente ahorita hay solo 10 libros disponibles en esta plataforma, porque pues esto lleva un gran trabajo de entrenamiento, pero no sé, auguro que esto pueda ser como el futuro de la lectura en pantallas. También me encanta mucho eso, y hay algo que no está en este reporte de Time, pero por ejemplo aquí en México está haciendo en este momento la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, si no me equivoco, y una categoría que está creciendo, de hecho mucho más, porque los libros están creciendo a ritmos de 2% el mercado, pero la categoría que está creciendo más son algo que no es leer, y es el audio. Los audiolibros están creciendo a ritmos de 25%, así que tendencia interesante a detectar. Yo me moví hasta la categoría de educación y por fin encontré una plataforma que resuelve un problema importante. Para todas las personas que han aplicado a una universidad o algo en temas de educación superior, pues tienes que hacerlo de manera individual, una por una, y entonces ir mandando cartas y postulándote en todo el sistema y ya está. Pues hay una plataforma que se llama Niche, que hace que todo esté consolidado en una sola plataforma, y entonces los estudiantes simplemente completan un perfil que es gratuito para ellos, donde montan toda la información, promedio de calificaciones, es validado por universidades, y entonces ocurre algo que se llama admisión directa. Es decir, tú no te estás peleando por entrar a las escuelas te ofrecen una entrada, y eso cambia totalmente la manera en cómo habíamos visto ese filtro de entrada a la educación superior. Me parece interesante. El proyecto se llama Niche Direct Admissions y pueden verlo ya. Me gustó muchísimo. De ahí nos movemos a la categoría de sostenibilidad, y hay varios proyectos que me gustan, pero uno de mis favoritos es uno que se llama Amber Cycle, que es de textiles regenerados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el aprovechamiento máximo de los recursos, que es lo que se necesita, sobre todo en una industria tan contaminante como la industria de la moda. Y pues esto lo que hace es que hacen como un licuado de todos los materiales que antes se consideraban desperdicio, y ahora los reciclan para generar nuevos hilos, nuevos tejidos. Y esta compañía ya hizo una alianza con Inditex, que firmaron un contrato de $75 millones para comprar este material de las instalaciones comerciales de la empresa, y que entre en el funcionamiento, según esto, en un par de años, para que estas nuevas prendas pues se hagan con este material reciclado. Yo me muevo ahora a la categoría de automóviles y encontré algo que está pasando ahora mismo en la India. Se llama Hero Motocorp y crearon un nuevo modelo que se llama Surge S32, que para explicárselos un poco es como cuando en Batman, el Batimóvil, de repente Batman salía disparado en una moto. O sea, si ves ese en una parte es un auto, pero Batman decide salirse en una moto y sale en una moto. Es idéntico, es un auto, que es auto y una fusión de motocicleta. Es un vehículo de 3 ruedas, es decir, tiene 2 atrás y la parte de la moto la tercera, pero puede desprenderse, y entonces el S32 puede funcionar como un auto que te permite llevar a personas o como un dispositivo individual para llevarte a ti. Es interesante. Puedes elegir modos que te permiten moverte en zigzag en el tráfico durante horas. En fin, es tremendamente ligero. Hay 40 patentes relacionadas al diseño de este vehículo. La gente lo ha llamado el Batimóvil indio, y eso me gustó.
Y creo que es una innovación interesante para muchas ciudades. O sea, se me viene a la mente, no sé, Brasil, Sao Paulo, donde la población utiliza mayoritariamente motos, o tú mismo que viste una aceleración en Cali, Fer, en las calles donde las motos empezaban a invadir más, y muchas de las grandes ciudades. Creo que el tener un tipo de logística para este tipo de utilitario de vehículos que tienen este modo transformer se vuelve interesante dependiendo de la funcionalidad que tienes. Me gusta. De ahí yo me moví, la verdad, hasta agricultura, que es unas 3-4 categorías adelante. Y aquí hay algo que sí me llamó mucho la atención, que se llama Inner Plant. Y lo que hace esta empresa es una locura porque, a ver, esta empresa descubrió y ya sabe que las plantas reaccionan cuando necesitan nutrientes. Es decir, sí, las plantas emiten algunas señales y tratan de comunicar con los humanos, solo que nosotros no hablamos ese lenguaje. Y lo que hace esta compañía es convertir esas señales o esas respuestas naturales en una proteína que emite una señal óptica fluorescente que es detectable por sensores en satélites, drones o tractores, para que los agricultores puedan actuar de manera temprana, incluso antes de que el daño sea visible en el crecimiento de la planta. Y eso me parece varias cosas importantes. La comunicación interespecies, que creo que es una cosa que pues vamos a estar explorando en los siguientes años. Y por otro lado, el cómo ya estas señales se puedan convertir en algo que los seres humanos podamos entender y que podamos prevenir, sobre todo en un mundo tan importante como lo es la agricultura, porque de eso dependemos todos, porque comemos, y creo que eso también hace que se ahorre tiempo, que se detecten enfermedades, que se reduzca el uso excesivo de pesticidas. Es decir, a este invento sí le veo un montón de beneficios y por eso es que lo menciono. Y ya veo muchos de estos cruces también para que el manejo, la administración de estos seres vivos que llamamos plantas y luego nos las comemos, tenga otros cruces en términos genéticos. Hemos visto mucha alteración genética en estos. Entonces, cuando empiezas a hacer estos cruces, te das cuenta que van a ser muy necesarios ante un contexto donde el medio ambiente nos va a estar metiendo en problemas en zonas que eran totalmente cultivables, ahora ya no lo serán, o por tema de estrés hídrico. Y pues de ahí nada más quiero hacer mención, valga la redundancia porque es parte de las menciones especiales, un bolígrafo inteligente que se llama Colorpic. Y me gusta porque tiene un sensor que permite a las personas escanear y almacenar hasta 16 millones de colores de superficies reales, y luego esta plumita mezcla tintas para recrear esos colores para que las personas dibujemos con eso. A mí que me encanta usar plumas y todo esto, me parece un gran invento, aunque obviamente no está en ninguna categoría como ganadora, pero me gusta que lo hayan puesto en esta mención especial porque sí creo que es un gran invento. O sea, que tú puedas nada más con el sensorcito poner en una planta o en una flor y que te guste ese color, copiarlo y llevarlo a la vida real, me parece como magia. A mí también me encanta. Hace más o menos como 15 años más o menos, en un proyecto que nos invitó Comex, yo todavía no fundábamos esta compañía en la que estamos hoy, nos invitaron a un proyecto donde justamente le propusimos en una app con tu cámara, cualquiera que ésta sea, a la hora que tomabas una foto en la calle o en las plantas o en la ropa, pudieras llegar exactamente con tu tienda Comex, donde te venden las pinturas, y ellos a través de la app ya sabían cuál era la mezcla que podían hacer para llegar a ese color. Y era increíble, porque es una mezcla, al final del día es una mezcla de datos que te da una mezcla de colores y un pantone específico. Y eso era increíble porque entonces tú ibas por la calle y te inspiraba el color de una flor en particular, y eso querías pintar tu cuarto, pues ya sabías exactamente qué pantone a la hora que llegabas a la tienda. Me encanta, Fer. Yo también tuve uno de los destacados, y todo eso mezclado con el WC que estábamos viendo y los distintos sensores que van a darnos datos de salud. He estado muy sensible con el tema de la menstruación femenina, y hay una toalla femenina que ahora que la usas hace exactamente lo mismo. La colocas, hace la extracción del líquido menstrual y te da un análisis también del estado físico y en el que estás ahora mismo. Y eso me parece de las cosas que vamos a estar viendo cada vez más y más. Pero pues es el listado de Time. Tratamos de hacerlo lo más sintético posible. En la gran foto
yo no sentí que fuera un año especialmente disruptivo en términos de las invenciones, sino que todo fue más utilitario, es decir, más basado en el presente, en cosas que resolvían problemas del presente, no algo que realmente rompiera y que dijeras, wow, esto jamás lo habíamos visto. De hecho, la gran mayoría de estas ya las habíamos dicho, ya las habíamos detectado en los distintos reportes de tendencias anteriores, solo que ahora ya tienen una bajada comercial, ya la gente la puede salir a comprar. Sí, sin embargo, esa es mi impresión. Fue un año muchísimo más de estancamiento en términos de innovaciones. Yo no lo siento tal cual como un estancamiento. A mí, por el contrario, me gustó que este año veo muchas cosas que ya cualquier persona puede tener. Para mí, los inventos son relevantes, sí, como tú dices, por su aplicación en el presente y hacia el futuro, pero también para mí los inventos son relevantes cuando pueden llegar a los hogares de las personas, porque al final del día tú puedes tener un invento súper disruptivo que trasciende las cosas y la ciencia y la tecnología, pero que solo lo van a usar los científicos para evaluar nuevas proteínas. Y no es que eso esté mal ni que no sea un avance, por supuesto lo es, pero para mí es mucho más importante que yo pueda tener este tipo de dispositivos en mi casa y que los pueda utilizar. Al final, el objetivo de la ciencia pues es ese, ¿no? No solo reproducir un experimento científico, sino probar una hipótesis y que esa hipótesis tenga una utilidad. Así que a mí me gustó por ese lado, aunque coincido contigo, no hay nada realmente hiper súper asombroso, o tal vez también tiene que ver con que la capacidad de asombro cada vez se nos está escapando. Y porque nosotros tenemos este radar prendido y estamos todo el tiempo hay muchas viendo, cosas, ¿no? que como tú mencionabas las vimos desde que se gestaron como una prueba o como en un ejercicio de prototipos, etcétera. Pero bueno, al final del día yo creo que está interesante saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se está inventando y pues las posibilidades que eso podría tener. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, quisiera poner en la mesa de manera muy rápida, esto, perdón, para los usuarios de Apple, no está disponible para ustedes, pero yo sigo totalmente interesado en cómo hacer mucho más eficiente nuestro tiempo y sobre todo eliminar las distracciones. Ya hablamos muchas veces de todo lo que está pasando en distintos navegadores que ahora mismo estamos utilizando, pero esta es una app que hace que cada vez que vas a agarrar tu teléfono móvil, el app te pregunta si realmente lo necesitas. Y déjame pongo en la mesa rápido esto. Todas las compañías que diseñamos apps en algún momento o las que lo siguen haciendo, una de las cosas que hacíamos todo el tiempo es gritarte por tu atención. Todo el tiempo te estamos dando notificaciones, ruiditos y todo el tiempo es como un mírame otra vez. Y la idea es tenerte todo el tiempo posible en la pantalla. Pues esta app que se llama Intenti hace exactamente lo contrario. Es decir, cada vez que agarras tu teléfono o tu pantalla, la aplicación de Intenti, que además está desarrollada por un ucraniano, una vez más te digo que he estado muy metido en esta tecnología y pensamiento a partir de la crisis que se está viviendo en Ucrania, pues lo que hace es que te pregunta, oye, ¿por qué quieres esto? ¿No? Entonces tú entras en una fase de conciencia de uso de la app y dices, sí es cierto, ¿para qué quiero ver lo que está pasando en Instagram? Y mejor te concentras en lo que estabas haciendo. No es que te la bloquea, sino que te está dando unas características de conciencia que al final del día impactan en tu vida diaria. La idea es bajar el tiempo de consumo pantalla. Evidentemente esto no le gusta y tal vez esa es la razón por la cual Apple no la ha metido en su App Store. Ellos están intentándola y están desarrollando bajo las medidas que el Apple Store pone. Sin embargo, pues todavía no ha llegado, pero a mí me parece que los que no tienen a Apple y están en un Android puedan meterse. Está en el Google Store de apps, en el Play Store de apps de Google. Así que se llama Intenti y pueden descargarlo ya en esa app. Así que disfrútenlo y disfruten el tiempo que van a ganar ante no distraerse por otras cosas insignificantes. Estás procesando Creative Talks Podcast. con Fernanda Rocha y John Black. Fer, llegamos a una categoría donde vamos a combinar tres cosas que ocurrieron. Son tres señales que hablan de una sola cosa. La primera, y tiene que ver con videojuegos, Activision baneó a más de 19,000 personas que estaban utilizando inteligencia artificial
en el juego para pasarlo, para tener mejor performance. Esto dentro del Black Ops 6. Y lo que hizo Activision es que tiene una tecnología que se llama Ricochet, que es un sistema antitrampas que utiliza el juego. Y la razón es que Activision creó un panel, un tablero de cuáles eran los mejores jugadores que tenía en ese momento en plataforma. Entonces las personas pues ahora mismo quieren estar dentro de ese ranking. Y para llegar a esa clasificación comenzaron a hacer este tipo de trampas. Fer, en algún momento lo dijimos, la IA iba a ser una plataforma o un tipo de tecnología que iba a asistir a los jugadores. Hoy está pasando y yo creo que Activision, a darse cuenta de que ya esta es una realidad y que son más de 19,000 personas baneadas, puedo decirte que ya la IA tiene un uso intensivo en los videojuegos, al menos en esta plataforma Black Ops 6, y eso evidentemente pues cambia la manera y la postura en la cual tenemos que leer ahora el uso de la IA. Esto lo llevo a la segunda señal. LinkedIn dio algunos datos y evidencias de que el contenido que está desplegado en toda su plataforma, más del 50% de las publicaciones, sobre todo estas publicaciones que son como resúmenes o son más largas, están creadas o asistidas por inteligencia artificial, lo cual me dejó un poquito descolocado porque de repente te das cuenta que yo privilegio la capacidad intelectual humana de llegar a una conclusión y de repente te das cuenta que en realidad es que no hay ningún humano y probablemente ese ser humano que tú admiras, que está llevando conclusiones de resumen interesantes para ti, pues él la verdad está igual de perdido que tú, pero se lo pidió a una IA que le hiciera el favor de sonar interesante y colocar ese contenido, lo cual me deja en un tema de, ay, no puede ser. El estudio lo hizo una compañía que se llama Originality y analizó 8,795 publicaciones públicas en LinkedIn de más de 100 palabras entre 2018, enero y octubre de 2024 y se dio cuenta de esa inundación de contenidos de IA. Bueno, pues para sorpresa de nadie, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar y de hecho en algunos lugares, en México nunca se me activó esta funcionalidad, pero cuando estuvimos en Barcelona, de hecho el propio LinkedIn te decía que si querías asistencia, claro, había un botoncito que decía como Improve with AI o algo así, y pues obviamente era eso. Entonces como que pues, a mí no me sorprende nada. O sea, al final del día yo he estado haciendo como encuestas en las conferencias en las que doy y pues la gente ya escribe casi todo con inteligencia artificial. Lo cual es una locura cuando lo uno con este último dato. Claude, que es esta plataforma de tecnología desarrollada por Anthropic en inteligencia artificial, pues ahora Claude ya es capaz de clonar tu estilo de escritura. O sea, Fer, si tú ya tienes una forma de manifestarte, una singularidad muy puntual a la hora de escribir o una voz muy identificada a la hora de la que escribes y que de alguna manera te diferencia de todo el contenido algorítmico generado, pues ahora Claude agarra tu estilo, lo entiende y entonces agarra todo ese contenido para darle un contenido generado por IA que suene más a ti. Y de repente esto ya me comienza a preocupar muchísimo porque estamos llegando a un punto en donde la inteligencia artificial, y lo vemos con nuestras clases de creatividad de inteligencia artificial, uno de los temas o los highlights que siempre decimos es que la IA o cualquier tecnología sirva a tu creación desde el punto de vista de potenciar cosas que te hacen humano y entregar una mejor calidad humana en la entrega. Pero esto ya están poniendo una capa que sustituye inclusive la forma en la que piensas. Entonces deberías, o sea, de acuerdo a esta tecnología, y no sé si Anthropic está apuntando para acá, pero yo lo puedo leer que sí, mientras mejor entrenes a Anthropic a ser tú, ya todo lo demás, ni siquiera pensar, va a ser viable. Es como de, vamos a ver celebridades online a partir de ya, o sea, el banderazo está dado, donde vamos a empezar a ver celebridades, gente en la economía de creador muy fascinante, que en realidad no tiene ni idea de qué está hablando, pero se volvió en un líder de opinión, y la razón es porque todo se lo dejó a que su IA sintetizara y hiciera todos los contenidos. Y esa mentira, o sea, yo creo que a partir de ahora todos los contenidos que estamos leyendo online deberían de tener una pestaña que diga AI generated o human generated en realidad. O sea, yo ya lo veo necesario porque si no estaríamos cayendo en una ventana de mentira respecto a wow, qué buen contenido estoy leyendo, y en realidad es que no lo hizo nadie. Pues yo no sé, o sea, es como si
no sé, pienso en las películas, ¿no? O sea, hay películas buenas y películas malas. Y al final del día, la labor de quien ve esas películas no necesariamente es juzgarlas, pero sí bajo tu propio escrutinio decir, pues de esta película me gustó esto y me reí, jajaja, y de esta otra me gustó esto. ¿A qué voy con esto? Es que para mí, si algo es interesante, no me interesa tanto cómo fue creado, si al final resulta interesante para mí. Pero sí que creo que debe haber una distinción del contenido creado con IA versus del que no, porque entonces eso podría darle más valor al que no es generado por IA. Y ahí tendríamos una ventaja de darle valor al talento humano y al que no. Pero esto es mucho como con los videojuegos. Al final del día, por ejemplo, en el videojuego el objetivo es muy claro, es ganar. No importa cómo. Ahorita ya es como, pues qué tramposo si usas IA. Pues puedes hacer torneos de gente que usa IA y de gente que no usa IA. O sea, yo no lo veo como una separación mala en el sentido estricto, sino creo que hay una nueva posibilidad de hacer cosas. Unas cosas que se hacen con IA y otra cosa que es 100% el talento humano. O sea, yo si fuera ahorita uno de estos de los videojuegos, pues haría una liga de gente que usa IA y al igual encuentras gente que usa la IA de maneras increíbles. Me queda claro. A mí lo que me preocupa es que, como tú dices y lo pusimos en la mesa, no hay una distinción. O sea, las últimas 3 semanas que hemos estado viajando por todos lados, se han desatado todos estos perfiles de doctores que no son doctores, abogados que no son abogados. Pero, a ver, eso es muy, muy bueno que lo traigas a la mesa, porque eso no tiene que ver con la IA. No, pero ahora con esta ventana, cualquier persona puede fingir que sabe lo que un doctor sabe. Entonces, claro, imagínate que tú en un LinkedIn que se trata de profesionalidad, gente compartiendo cosas profesionales y en un nivel de performance, de repente se crea todo un halo de que es experto en medicina cuántica, ¿no? Y ojo, y a la hora que lo tiene que demostrar o que tiene personas reales que pagan por esos servicios y el tipo en realidad solo ama a sus perros y dejó que la IA hiciera el resto y gana dinero de eso, estamos creando una falsedad. A eso voy, ese es el peligro. Sí, porque... sí lo entiendo, o sea, y estoy de acuerdo contigo, pero al final del día creo que el engaño como tal, pues no es algo que nace a partir de la IA, o sea, siempre hemos engañado. El tema es que ahora nos estamos dando cuenta y como tú dices, ahora la perfección del engaño puede llevarse a un extremo con el uso de inteligencia artificial. Sí, y además yo supongo que tú te das cuenta, como lo pusiste en tu idea, de que una persona valida en su personalidad si el contenido le gusta o no, y no se va a preguntar nada. O sea, hay veces que vas a ver películas de cine y no tienes ni idea quién la filmó, ¿no? O sea, no todo mundo debiera saberlo. La verdad es que no hay una regla que diga no puedes ver películas si no sabes los actores sí, y el director. Claro. Me queda claro que no. Hay gente que solo va por la experiencia de entrar en una historia. Bajo esa línea, bajo esa misma lectura, no debiera importar si el contenido fue creado por un humano o un ente artificial. Me queda claro que en ese halo de postura ante el entretenimiento, los humanos estamos. Lo que me parece grave es que alcancemos estos niveles, sobre todo en el de LinkedIn, y ya lo puse en la mesa, en donde estemos viendo nuevas celebridades, nuevas voces, nuevos líderes de opinión que no tienen ni idea de eso, pero que su IA sí, y han creado una masa de personas que lo consideran una voz autorizada y en realidad es que no tienen idea de lo que está hablando. Sí. Y eso es un riesgo de cara a lo que va a ocurrir en la industria y de cara a lo que los humanos vamos a tener que tomar como decisión y a quién seguir de cara a los siguientes años, y la IA pues está parada ahí. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Bueno, y en otras cosas, John, creo que esta señal va a reflejar muy bien todo lo que estamos viendo sobre la creciente cultura conservadora extremista, en donde cosas que pensamos que ya habíamos superado en términos de, bueno, ya hay un avance sobre la inclusión en términos de la comunidad LGBT o de las otras minorías de las que podemos hablar, pues ahora resulta que hay una nueva corriente que cada vez va pesando más, que va en contra de todo esto, ¿no? Y que va en contra de todo esto y lo ve como algo malo, como algo que hay que incluso exterminar. Por lo tanto, estos movimientos
fascistas, neofascistas, racistas, etcétera, se están otra vez calentando y creciendo y ganando fuerza. A mí me preocupa mucho esto porque hay muchos jóvenes que están cayendo en estos temas y se entiende porque pues, los jóvenes al final del día están viviendo un mundo bastante caótico y son más vulnerables porque quizás no tienen contexto histórico de lo que ha ocurrido, etcétera. Entonces, para mí, esto que voy a decir es parte de este fenómeno que está ocurriendo y es que Walmart retiró los productos LGBT de su sitio web, cerró su centro de equidad racial y redujo sus políticas de inclusión. Pues esto nos apunta, ¿no? A que primero que todo este tema del movimiento DEI, de diversidad, equidad e inclusión, no era más que un washing más que las empresas estaban usando para, o en este caso Walmart estaba usando pues, para lavarse la carita, pero que en realidad no era algo que apropió en su cultura o que desarrolló o que cambió sus prácticas, simplemente es algo que le sirvió en su momento, que se subió a este tren, pero que ahora dijo, saben que ya se me acabó, ya no está siendo rentable, entonces ahora voy a regresar a lo que teníamos antes. Entiendo, al final del día Walmart es una compañía que está en Estados Unidos, en donde estos movimientos se están haciendo cada vez más grandes y que en términos de rentabilidad no le conviene subirse a lo que ellos llaman el movimiento woke, porque la gente dejaría de comprar. Pero creo que al final del día lo único que nos demuestra esto es eso, dos cosas. Primero, que las empresas realmente en estas políticas de diversidad, equidad e inclusión las usan como un mecanismo para vender más, no como realmente una transformación cultural. Y por otro lado, como que el crecimiento de estos movimientos que parece que vamos hacia atrás en lugar de avanzar, y eso también habla de las tensiones y la polarización que estamos viviendo en este momento a nivel de idiosincrasias, de religiones, de raza, de género, etcétera, y pues que hablan de las fricciones de nuestros tiempos. Cuando hablábamos mucho de estos cambios sociales, Fer, que veíamos hace 3 o 4 años, cuando nos dábamos cuenta de estos primeros chispazos que estaban ya no abrazando nada de tema de equidad, etcétera, y de repente vino el concepto woke como una burla sobre la búsqueda de esos ideales, ¿no? Hoy estamos en el punto de la popularidad. Me acuerdo que hace unos años dijimos, este es el momento perfecto para que nazca el nuevo Hitler de nuestros tiempos y va a ser popular. Y de repente estamos ya llegando ahí. O sea, hoy que Walmart sale con el mismo potencial como haber dicho hace varios años, estoy entrando a este tema, ¿sabes? De tal manera que la frase que me quedó en la cabeza es, ninguna de las compañías lo hace de verdad porque tenga la postura, sino son modas culturales que las van a abrazar o abandonar siempre y cuando represente dinero o no a sus compañías. Sí, les convenga. Y ya, entonces es triste de repente ver un salto en el mundo sobre temas que se colocan en la agenda y de alguna manera nos permiten reflexionar por una mejor humanidad o por un tema que había sido olvidado y de repente ahora mismo están manifestándose con alegorías y explosiones de júbilo el salirse, ¿no? Entonces te das cuenta que hay un divisionismo cultural y de posturas en este momento. La radicalización de las posturas está comenzando a tener a temperaturas de ebullición. O sea, yo sí veo un mundo entrando en una división de ideología bastante fuerte y que compañías como Walmart lo hagan a ese nivel de magnitud te habla de una masividad atrás. También veo compañías como Harley Davidson que hicieron lo mismo. Es decir, ahí viene una ola de compañías que van a manifestar el que se salieron y que son anti-woke. Y entonces pareciera que ser anti-woke es la nueva cultura a promover y por lo tanto va a generar dinero de eso. ¡Ah! ¡Qué tristeza! Pues sí, pero como lo digo, no es un fenómeno aislado. O sea, si hablamos, por ejemplo, del movimiento de las tradwives, pues es eso, el resurgimiento o otra vez enaltecimiento de los valores ultraconservadores que tienen que ver con Dios, la familia y el lugar de las mujeres, ¿no? De la década de los 50. Claro. Entonces creo que al final del día pues es eso, o sea, esto es el resultado de otros fenómenos socioculturales que están ocurriendo ahora mismo y que las empresas ya nos demuestran que no hacen más que reaccionar a lo que les conviene.
Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario O suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, también hace unos años jugábamos y lo dijimos en el micrófono de qué pasaría si agarramos todos los libros de una religión y las vaciáramos en una base de datos y de repente con la IA tú podías conversar con esa entidad magnífica. Pues ya ocurrió. En el lado de Jesús o de Dios, si eres católico, apostólico, romano, pues ahora ya puedes dialogar con Jesus, así le puse el nombre, pero en realidad lo que hace es que en una iglesia, en una de las ciudades más antiguas en Suiza, que se llama Lucerna, instalaron un Jesús virtual en un confesionario. Entonces tú llegas a este confesionario y escuchas la voz de Dios y puedes dialogar con él hasta en 100 idiomas diferentes, obviamente impulsado por inteligencia artificial, alimentado y entrenado por todas las creencias y libros que potencian y han conformado la cultura de esa religión. Y pues de alguna manera, Fer, este salto de que ya es la IA se vuelve esta magia religiosa, pues está ahí. Al final del día es una herramienta potencial para personas que no habían podido entrar en un libro, pero ahora puedes entrar en una conversación uno a uno. Ay, eso me recuerda a un graffiti que vi en Cali, que no le pude tomar foto porque yo iba en el taxi, pero decía, Dios está en la nube. Y eso me... En serio, eso fue para mí... Qué fascinante. Es verdad, Dios está en la nube, o sea... Creo que al final del día y ahora que estamos cerrando el reporte de este año, que va a ser bastante peculiar y no quiero dar ningún spoiler, pero sí hay una parte de cómo la tecnología está trastocando la forma en la que la gente predica y vive su propia fe. Y eso evidentemente tiene que ver con no solo las religiones, sino la parte espiritual, en qué estamos creyendo, en qué estamos dejando de creer, qué está haciendo el Vaticano para que la gente no se vaya. Al final del día, las religiones como las corporaciones lo que buscan es audiencia y tratan de modernizarse para que esa audiencia no se vaya con la competencia, ¿no? Y creo que este es un fenómeno que está relacionado con eso. Ahora, en términos, yo como una persona agnóstica, en términos de decir qué padre que tengas una deidad y que ahora con la tecnología puedas tener un diálogo más cercano. Exacto. Me parece lindo, inclusive, ¿sabes? Creo que en momentos de desesperanza como los que estamos viviendo ahora en muchos aspectos, pues sí, evidentemente la gente vuelve a buscar algo en que creer, en que aferrarse, etcétera. Y esto puede ser una nueva forma de interacción con algo que a lo mejor, no sé, cualquier libro sagrado que suena un poco ajeno, pues hacerlo más cercano al ser humano. Sí, yo creo que esa cercanía de la espiritualidad comienza a ser una línea que hoy podemos jugar con ella. O sea, imagínate dialogar con Mahoma. Sí, o con cualquier dios de cualquier religión, sí, ¿no? Con Buda. O sea, creo que al final o una del mezcla día, o sea, imagínate tener 5 o 6 ándale, consejeros, tus dioses consejeros. Y tú te sientas a dialogar y tú haces el mashup y síntesis de todo lo que está pasando y creas una postura de vida basada en esa espiritualidad. O sea, creo que estamos en un mundo donde todo es posible para bien y para mal. Uh-huh. Y este salto que evidentemente tú y yo lo bromeábamos, Fer, tú y yo platicábamos que esto iba a ocurrir y que cuando ocurriera pues iba a ser una locura, porque hasta habíamos creado un modelo de negocio donde Dios te hablaba y todos los días llevaba contigo en una app, etcétera, y eras una parte de una suscripción. Pues al final yo estoy esperando, en verdad, cuál es la postura oficial del Vaticano ante estas herramientas, porque Fer, como tú lo dices, Dios bajó de la nube para hablar contigo. Bueno, si hablamos del Vaticano sería todo un tema, ya no nos da tiempo, pero pues el hecho de que hayan creado esta mascota estilo anime, pues te habla que el Vaticano está dándose cuenta de que las cosas están cambiando y que el acercamiento que debe tener, sobre todo con las juventudes, pues es desde otro lugar. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast.
Y no queremos despedirnos sin dejar de abordar un reporte de tendencias que ya ha estado ahí casi por un mes desde que lo descargamos y que tiene todo que ver con nosotros, pero no habíamos tenido el tiempo de meternos a platicar de él. Durante ya casi 2 años, Fer, somos usuarios activos de una plataforma que se llama Artlist, que ha ido evolucionando. Primero comenzó como una plataforma que te permitía descargar música, luego videos, y ahora ya puedes descargar voces de IA. De hecho, las voces de IA que escuchas en este programa son generadas en esta plataforma. Y anualmente, si no me equivoco, este es el segundo ejercicio que hacen. El primero lo hicieron el año pasado. Lanzaron un reporte de tendencias creativas en donde ellos hacen una encuesta a los usuarios de la plataforma. En esta ocasión fueron más de 5,000 creadores de contenido y creativos de todo el mundo durante agosto de 2024, y el reporte de ese documento lo ponen público para todos los usuarios o los que no lo son, y sobre todo poniendo muy foco en la economía de los creadores que está en pleno auge, y yo lo veo como una foto de qué está pasando, sí, con su plataforma, pero también entender qué está pasando con los creativos que en este momento están haciendo intersecciones ya multimedia, pero al mismo tiempo tecnológicas con IA. Sí, creo que al final del día lo que hace este reporte, además de enfocarse en gran parte de la industria creativa, es que trae datos muy interesantes. Por ejemplo, ya sabemos que la economía del creador pues está en auge, y de acuerdo con este reporte se prevé que casi se duplique de los 250,000 millones de dólares actuales a 480,000 millones en 2027. O sea, para bien y para mal, como tú decías, con o sin inteligencia artificial, la creatividad y la industria creativa está cobrando cada vez más fuerza. Y dentro de este mismo ámbito, pues sí, el marketing de influencia se dispara también, porque obviamente al haber más creadores se necesita más impulsadores de esos creadores. Es ahí donde entran estrategias del marketing de influencia, y por eso se evalúa mejor el mercado, el cual, de acuerdo con este reporte, podría alcanzar los 600,000 millones de dólares hacia 2036. Y creo que al final del día, pues esto nos habla de cómo la creatividad se está convirtiendo en una piedra angular en el éxito empresarial. Si hubiésemos visto estos datos, no sé, hace 20 años, 30 años, para nada eran parecidos. O sea, la creatividad seguía siendo solo un tema de, pues una gente bien pacheca que hace cosas, pero creo que cada vez se está tomando más en serio, cada vez se está profesionalizando más. Y de acuerdo con este reporte, el 76% de los profesionales de marketing identifican el liderazgo en tendencias como crucial para el éxito de la marca. Esta cosa en particular a mí me preocupa, pero también me emociona. Es decir, por un lado, el hecho de que el análisis de tendencias se esté popularizando, pues hace que cada vez más personas entiendan qué es o tengan curiosidad de entender qué es, pero por el otro lado también se banaliza. Entonces ahora cualquier cosa es tendencia, y entonces ahora cualquiera puede decir que eso es una tendencia. Y creo que al final del día esto tendrá que atravesar su propia curva, en donde los estrategas o gerentes, directores, líderes de las empresas entiendan que no esto es un acto adivinatorio, sino es un acto formal y estructurado de análisis que sí bien permite tomar decisiones informadas en el planeación estratégica. No es un acto de magia de, pues dime las tendencias y entonces ya voy a vender más si me enfoco en cambiar mis productos a color azul. O sea, no es así de sencillo, ojalá lo fuera. Pero bueno, me entusiasma al mismo tiempo porque, insisto, esto da a que las empresas cada vez tengan estas conversaciones, y esa por ahí podría ser la entrada a un tema mucho más anticipatorio que reactivo. A mí me gusta la postura que tienes porque, Fer, esto, cuando iniciamos Blackbot en este lugar donde estamos parados, era un campo vacío, o sea, era un campo de los sueños, era un campo que dijimos, wow, esto es un paraíso que hay que platicar. Uno de los conceptos que habla el estudio es la innovación creativa, y se vuelve como un tema importante. De hecho, el cofundador y codirector ejecutivo, que se llama Itzik Elbaz, dice: en un mundo en el que el ritmo del cambio se está acelerando, comprender y anticipar las tendencias es fundamental para tener previsión necesaria y mantenerte competitivo. Y estoy de acuerdo, Fer. Yo creo que estamos llegando a un
punto donde esta cancha, este campo que llegamos, o sea, velo como una cancha de fútbol abierta de posibilidades. Antes solo jugábamos unos pocos. Ahora están llegando muchísimos y de repente empezamos a ver que alguien utiliza el balón para meter un gol con la mano. Y claramente es como, necesitamos reglas porque esto está saliendo de control. Pero en un punto de vista creativo es como que sigan utilizando la mano. Ya la gente sabrá quién usa la mano, quién se avienta una chilena increíble. Creo que comienza a haber una conversación ya democratizada sobre el mundo de la creatividad y la innovación, y es algo que me fascina. En síntesis, y creo que para poder abordar todo lo que ocurrió en el estudio, revelaron 5 tendencias fundamentales. Vamos a nombrarla una tras otra y hacer algún comentario de ella. 5 tendencias que lograron ver, y la primera es el renacimiento humano, y esa es la número 1. Y si bien ellos saben que hay un contexto donde la inteligencia artificial sigue desarrollando, transformándose y abriendo cada vez más posibilidades de emulación humana, una contratendencia enfatiza el auge, sí, de la inteligencia humana. Entonces, el Human Intelligence, el HI, comienza a ser este renacimiento humano, un movimiento que defiende la capacidad humana, la creatividad humana, la innovación humana, la profundidad emocional humana, frente a toda la explosión tecnológica que sin duda va a seguir brotando y siendo saturadora de toda la creatividad en general. Sin embargo, este ingenio irreemplazable de la humanidad es algo que va a seguir preservándose y, ojo, va a adquirir un nuevo valor de cara a esto que encontró el estudio. Como conclusiones clave de esta humanidad, la número 1 es amplifica el toque humano. La número 2, aprovecha la IA como un copiloto, no como un reemplazo. Eso es interesante. Y la número 3, adopta una narrativa audaz. La conclusión número 2 del estudio es el equilibrio entre la calidad y el cumplimiento. A ver, vamos a hablar un poco de contexto de eso. Si bien la tecnología, las herramientas, las plataformas van a acelerar mayor trabajo y por lo tanto ese mayor trabajo va a haber una reducción de precios, es totalmente lógico. Lo que tú haces como creativo, creador, artista, es que cada vez que ejecutas algo, cuides la calidad de cumplimiento de eso. Por eso establece un orden de calidad, un orden que te exija, una lógica que te permita seguir estándares a la hora de las entregas. O sea que ya superamos el momento donde los creativos, los digitales, los artistas entregaban solo porque sí, y ahora estamos entrando en una gran como presión de ciertos estándares de calidad que garantizan resultados. Pues bueno, ahora ese equilibrio de calidad y cumplimiento está ahí. Por lo tanto, nos va a obligar a obtener las licencias adecuadas para el tipo de trabajo que estamos ejecutando. Tema número 2, tener una calidad de cumplimiento que haga que lo que entregamos sea con un proceso perfecto para responder esa calidad de cumplimiento. Y la 3, integrar la IA de manera inteligente en el proceso. En la tendencia número 3 son tendencias fugaces, equipos ágiles. Y hay conclusiones clave. La número 1, evidentemente estar preparado para actuar. Antes éramos muchísimo más lentos, no éramos tan receptivos en la toma de decisiones, no nos aventábamos y ahora necesitamos actuar rápidamente, detectar oportunidades, analizar tendencias, ver nuevas herramientas y aprovechar cada uno de esos espacios. Por lo tanto, hay que estar preparado para actuar. 2, mantenerse ágil, mantenerse relevante. Creo que ahí es un tema fascinante para todos los creadores de contenido que han compartido en plataformas sociales porque de alguna manera han creado una marca personal. Sé que todavía sigue para muchas personas esa palabra no entendiéndose y ahora se convierte en un activo interesante. Mantenerte ágil y relevante significa que eres valioso para alguien y que ese alguien en un momento específico cuando tenga un problema puede recurrir a ti porque te convertiste en una referencia y absolutamente relevante. Y la número 3 es sea usted mismo. O sea, tú generando tu voz, encontrando la manera en cómo te levantas en este mundo digital y compartes en red y generas confianza y relación y por lo tanto una lealtad con tu audiencia, con tus clientes, tus seguidores, pues estás cuidando que todo lo que has creado, toda la voz, todo lo que has propuesto en esa plataforma pueda tener un vínculo más allá de solo te sigo por consumo y crees realmente una comunidad enganchada a ti. Por eso te vuelves mucho más fugaz, al mismo tiempo que ágil y por lo tanto relevante.
Ay, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Nada de... Es más, ahora ya me estoy enojando. Cada nueva que compartes ya me van elevando mi nivel de enojo. Manifiéstalo, Fer. O sea, como para empezar, el título me parece horrible, que se llame Tendencias Fugaces. O sea, solo reafirma el hecho de que eso, lo que yo te decía hace un momento, que las tendencias se vuelvan irrelevantes y para mí no lo son. O sea, y de hecho... tendencias fugaces, pues si son fugaces en realidad no eran propiamente tendencias, ¿no? Porque al final del día una tendencia es algo que marca un ritmo y que sí puede tener una posibilidad de cambio tanto en el presente como en el futuro. Entonces eso ya para empezar me hace una distorsión mental. Y lo otro, o sea, yo entiendo que la parte de equipos ágiles y también creo que el concepto de agilidad se confunde un montón porque piensas que son equipos que tienen que reaccionar. Y que como al momento de lo que surja en cualquier tren del mame subirse y crear una campaña y hacer cosas creativas, y lo pongo entre comillas, para salir en el mercado. Y creo que cada vez eso está siendo menos efectivo. Al final del día, para mí, por el contrario, lo que estoy viendo es una necesidad de ralentizar. Lo vimos, por ejemplo, y para poner algo mucho más claro en la mesa, en la última campaña que hizo Coca-Cola, que lo hizo con inteligencia artificial. Eso es un gran ejemplo de tendencias fugaces y equipos ágiles, que para mí es un mal ejemplo, en el sentido de que, claro, todo el mundo está usando ella, pues vamos a usarla, ni nos cuestionamos cómo, por qué, eso es lo que yo te criticaba en la conversación cuando hablamos de lo de LinkedIn, que cada vez íbamos a ver más un volumen de contenidos a lo loco, generando nuevas cosas. Y tú dijiste que estabas de acuerdo, ahora estás en contra. No. A ver, son dos puntos totalmente distintos. Yo estoy diciendo que como consumidor de contenido, al consumidor de contenido le da igual si eso fue generado por IA o por humanos. Ya está. Exacto. Y es como... Ahora estoy hablando desde el punto de vista del creador. Sí, este reporte es del creador. Por eso, no es lo mismo. Desde el punto de vista del creador, yo no estoy de acuerdo con que los creadores no nos tomemos el tiempo para crear. No estoy de acuerdo que usemos tendencias fugaces. No estoy de acuerdo en que confundamos agilidad con reacción o reactividad. Para mí, por eso es que no estoy de acuerdo con estas conclusiones del reporte, porque lo que el reporte dice, y lo entiendo porque es una plataforma que le conviene que la usemos cada vez más, y yo no estoy de acuerdo con esto. Con lo que estoy de acuerdo en mi propuesta es que, por el contrario, como creadores, en un tiempo de tanta sobreestimulación y sobreinformación, debemos tomarnos el tiempo para tomar mejores decisiones creativas y mejores decisiones en nuestro proceso. Parte del proceso creativo tiene una zona o un área de gestación o incubación de ideas, cosa que en la vida real casi nunca ocurre porque todo es para ayer. Por eso es que para mí esto suena bastante controversial desde mi perspectiva y mi práctica creativa, porque por el contrario a lo que sugiere este reporte, yo creo que es momento de tomarnos el tiempo, hacer cosas y hacerlas bien hechas y no subirnos a esta aplanación de la cultura donde todas las cosas que volteas a ver a tu alrededor parecen lo mismo y no tienen una esencia que las distinga de lo demás. Yo estoy de acuerdo contigo, 100%, pero lo que está haciendo este reporte, y ojo, yo no lo diseñé, solo estoy hablando de eso, estoy diciendo las conclusiones. Tú estás reaccionando a las conclusiones y para ti, para mí, el mejor escenario creativo es este que acabas de narrar. Sin embargo, en el status quo creativo, esto está ocurriendo. Están generando contenido masivo con IA a una velocidad brutal, con los temas hype, con lo que se está convirtiendo en este momento de la conversación más grande posible para poder capitalizar toda la conversación en clics y personas que están viendo la pantalla. O sea, la foto de la industria creativa ahora en este momento se está volcando hacia esa toxicidad. Si bien la número 1 me encantó, que es un tema de regreso a lo humano, sí. Esa la abrazo con toda mi alma, pero la 2 y la 3 que he llevado, que te he hablado de esas, pues están hablando de una aceleración. Estamos en un aceleracionismo creativo, en donde qué bueno que cuidan la calidad de cumplimiento y qué bueno que haya un proceso y hablen de eso, que tengas las licencias, los procesos, salvaguardes tus estándares para ti que es creativo, que es calidad, etcétera. Pero de repente cuando llega esta de tendencias fugaces, pues también te das cuenta que el mundo es fugaz, las plataformas digitales son fugaces. Tú y yo la hemos criticado 3 millones de veces
y cada vez que se deja a la menor provocación estamos dando golpes creativos para romper eso. Sin embargo, ya está instalado ahí. Yo creo que el debate es al final, ya conociendo las 5 señales, faltan 2, les voy a poner solo en la mesa para ponerla. La 4 es creador colectivo y poder de marketing. Y sí, o sea, todo se trata de cómo colectivamente estamos creando en red y por lo tanto el nacimiento ahora de el influencer en una versión ya 4.0 donde ya la IA se mete en la conversación. O sea, ya no es una creación humana única, ahora es una creación algorítmica, pues va a potenciar un nuevo significado al creador colectivo y eso está ahí. Y la última es contenido intergeneracional. Ahora estamos en un punto donde las referencias culturales que tú y yo tenemos por haber nacido en los 80s o los 90s, de repente las nuevas generaciones no han visto ni siquiera The Matrix, y cuando se dan cuenta que existió un Trainspotting The Matrix o que hay una banda llamada The Beatles y todo lo que tú y yo ya dejamos detrás, pues para ellos es algo nuevo y de repente pareciera que la línea intergeneracional se rompe porque estas plataformas digitales permiten esa ida y vuelta cultural. Entonces hay un descubrimiento de lo análogo en los Walkmans, en los viniles, etcétera, que estas nuevas generaciones hiperdigitales también están interesadas en rescatarla. Entonces, sumando estas 5, ahora sí, Fer, ¿cómo ves este reporte de tendencias? Pues eso, como todo reporte que se hace desde una compañía, y ojo, lo digo yo como desde una compañía haciendo un reporte, pero yo en mi reporte, a diferencia de estos, yo no tengo un interés de mover mi propia agenda y decirle a la gente, ¿sabes qué? Compra mi plataforma y más. O sea, no, aunque entiendo que sí, cada analista de tendencias pues tiene su propia mirada y en el caso de las compañías o en el caso de esta compañía en particular es muy clara. Es claro, voy a hablar de cosas que tengan que ver con mi plataforma, porque obviamente si yo te digo, ten un proceso, usa las licencias, pues estoy hablando de la plataforma per se, aunque no lo diga claramente. Ahora, dejando eso de lado, como los intereses y las agendas propias de cada realizador de análisis de tendencias, creo que hay un punto importante en el que sí estoy de acuerdo con temas, por ejemplo, de lo que hablábamos al inicio, de la preservación de la creatividad humana y de cómo la usamos para poder tener una mejor práctica creativa y sobre todo, para mí como el reto más importante del creativo de nuestra era es no dejarse arrastrar por la ola. Y creo que eso es un gran reto porque al final del día la mayoría de las personas que se dedican a la creatividad trabajan en la industria de la publicidad. Y la industria de la publicidad es aberrante en todos los sentidos, tiene las peores prácticas, la gente que está metida en creatividad en esas empresas no sabe realmente qué es creatividad. No, ojo, no estoy diciendo que por eso no la pueda ejercer, pero yo me he acercado con gente que está en la industria creativa / publicidad y les pregunto, oye, ¿qué opinas de la creatividad integrada? ¿Qué opinas de la creatividad estratégica? ¿Qué opinas? Y parece que le estoy hablando en otro idioma. Es decir, no tienen conocimientos formales de la práctica creativa y aún así son creativos, ¿no? Y no estoy diciendo que eso esté mal, pero eso me habla de la brecha que hay entre yo soy creativo porque se me ocurren ideas versus una instrucción formal en creatividad que podría potenciar tu propia creatividad. Y creo que eso no está pasando. Ahora, lo que sí me alegra es que la conversación sobre la creatividad cada vez esté más de moda y por lo tanto eso me da esperanza que la gente esté más interesada en profundizar y dejemos de ver a la creatividad solamente como parte de la industria publicitaria o de mercadotecnia y la comencemos a ver como un elemento esencial en todas las industrias que existen humanamente hablando. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Así sea. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda, estamos llegando, este episodio es el último magazine sonoro, porque ahora lo que comenzaremos a hacer es nuestros listados de lo que hemos visto, de lo que nos encanta. En términos de contenido sí ha sido bestial, ha sido un antes y después, en verdad. Ha habido al menos 3 o 4 contenidos en mi listado que deberían estar todos en el top 1, por lo que implica en el momento en el cual es lanzado. Ya hablaremos de esto en las ediciones siguientes. Mientras tanto, muchas gracias. Y que nos vayan compartiendo las personas cuáles fueron, porque por ahí vamos a comenzar,
sus 10 series favoritas del 2024. Y que ya saben, no necesariamente tuvieron que haber sido lanzadas este año, solo que ustedes las vieron en este año. Y cuáles fueron las mejores 10 series que vieron en este 2024 para comentarlo también dentro del siguiente episodio. Pues ya está. Gracias por llegar hasta acá de esta edición de Creative Talks Podcast. Yo soy John Black. Yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, Fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó